Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy tenemos un invitadazo y tenemos un tema súper especial que muchas veces nos hemos preguntado en la iglesia. ¿Qué es la herejía? ¿Qué es un cisma? ¿Qué es una apostasía? Todo esto, ¿qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con nosotros como fieles? Hoy el padre Carlos Eduardo Zúñiga nos hablará sobre todo esto y más, porque también como iglesia estamos viviendo un tiempo difícil donde alguien que ya fue cismático, que se excomulgó por ser cismático, nuevamente está a punto de caer en el mismo error. Como decimos, los humanos tropezamos con la misma piedra, por eso en De lo Católico y Más, la realidad supera la imaginación. Bienvenido, padre, ¿cómo estás? Bien, gracias, Alejandro. Aquí estamos a tus órdenes para iluminar en lo que me sea posible. Muy bien. Oye, padre, primero si nos cuentas un poquito de dónde vienes tú, bueno, digo, de dónde es tu familia, pues, de dónde es tu familia, cómo empieza esta curiosidad por la vocación sacerdotal. Claro que sí, Alejandro. Pues mira, yo soy de Celaya, Guanajuato. Nací en 1960, finales. Y nos vinimos a vivir a México en 1971. Y desde entonces estamos aquí en México. Yo estudié primero Derecho Civil y ya después la vocación sacerdotal la fui descubriendo y permitiendo que esto se fuera manifestando cada vez con mayor fuerza hacia los años 2000 en adelante. Y finalmente pues di el paso a tocar la puerta del Seminario Conciliar de México, teniendo ya 44 años, 45, 44, 45 años. Las llamadas vocaciones adultas o tardías. Y pues fui admitido. Entonces, sin ningún problema, estuve haciendo los estudios del curso introductorio, la filosofía, la teología, y sin demora, pues fui ordenado en 2013. El 18 de mayo de 2013 acabamos de cumplir 13 años los de la generación. Así es, pues es más o menos, en muy pocas palabras, lo que podría yo platicar. ¿Qué número más bien, cuántos integrantes son en tu familia? Somos 8 hermanos. Mi papá y mi mamá, pues ya partieron a la presencia del Señor. Una hermana, la hermana mayor, también ya partió. Quedamos, pues, 7 hermanos, que estamos, pues, de alguna manera, separados. Aquí somos 3 aquí en la Ciudad de México. Y los otros están 2 en Torreón, una en California, y el más grande de todos está en Londres. Así es como estamos ahorita. ¿Y qué número de hermano eres tú? El último. Eres el más pequeño. O sea, El octavo. ¿Fuiste como el consentido de todos o más o menos? Sí, es correcto, es correcto. El octavo pasajero. Muy bien, padre. Y hoy precisamente en estos temas, ¿qué es lo que nos puedes ir tú adelantando? Bueno, yo creo que ahorita en este pontificado a León XIV, al Papa León XIV, pues le ha tocado tener que remar contra 2 extremos que hay en la Iglesia Católica en estos días. El extremo de los extremadamente liberales, como lo es, por ejemplo, la Conferencia del Episcopado Alemán, pues que quiere revolucionarlo todo y generar un nuevo concepto de iglesia, en fin. Y por el otro lado, en el otro extremo, pues están aquellos que quieren permanecer inmutables, se autodenominan tradicionalistas y pues defienden de alguna manera que pues, no debe haber ningún cambio en la iglesia y que todo debe permanecer igual. Y pues, por lo tanto, no están de acuerdo con el Concilio Vaticano II ni con la enseñanza pontificia posterior a él. Consideran que se ha contaminado todo. Y no es nada más la cuestión del rito, que si el novus ordo o si el vetus ordo, sino en general todo lo que es el Concilio Vaticano II, lo cual es complejo. En 1988, Marcel Lefebvre, que es el fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pues ordenó contra
toda obediencia, sin mandato pontificio, sin los requisitos. Ordenó 4 sacerdotes como obispos. Se le advirtió con tiempo que si eso hacía, pues iba a quedar por ministerio de ley, no porque lo quisiera la Iglesia o el Papa, sino porque el Código de Derecho Canónico marca que, pues, si algún obispo ordena otros obispos, pues incurre en un cisma y por lo tanto la pena aplicable es la excomunión. Y es una excomunión inmediata, sin que tenga que haber un juicio, ¿no? Entonces esto es lo que ocurrió con la fraternidad, con el que ordenó Marcel Lefebvre y aquellos 4 obispos, pues que nunca se quisieron someter al Papa, a la obediencia, en fin. Entonces esto... Sí, hay un poquito, bueno, más bien la cuestión, por ejemplo, como dices, esta parte tradicional, ¿no? Que una de las cuestiones importantes que pelean es como la misa tradicionalista en latín, ¿no? Que ahí pues, tiene sus seguidores. De veras, por cierto, un saludo a María que nos sigue desde Guatemala. Ya la tendremos también aquí de invitada. Ella es una de las que participa en estas misas, ¿no? Tridentinas o estas misas antes del concilio. Cuando yo le platicaba con ella y le preguntaba que por qué asistía ella, me decía, es que hoy en la actualidad, ¿verdad? Hay muchas misas que se vuelven ya, dice, como una cuestión no solemne, como una cuestión no muy seria, ¿no? Dice, entonces, por eso yo recurro, ¿no? Hacia esa parte, hacia las misas tradicionalistas. Tú, en esta parte que mencionas al principio de la cuestión liberales y tradicionalistas, ¿sí crees que haya como esta diferencia o hay quien no se acopla ciertamente a la parte, digámoslo así, como más estructurada, por así, de la liturgia, o quienes caen también actualmente en excesos, ¿no? En cuestión, digamos, de la música principalmente? Bueno, hay que advertir una cosa. La misa tridentina, yo no le quisiera llamar tradicional, porque la palabra tradición con mayúscula tiene otra connotación para nosotros. Es una tradición viva, que sigue viva y que se encuentra actualmente en nuestra Iglesia Católica Romana. Más bien hay que llamarle tridentina, y es un rito muy apreciable, muy bello, que no está prohibido. No está prohibido. Lo que sí es que está muy regulado. Por ejemplo, la Fraternidad San Pedro, sacerdotal San Pedro, celebra en comunión con el obispo, en comunión con el papa, celebra este rito. Pero claro que tienen que tener los que celebran este rito las condiciones necesarias. Aceptar el Novus Ordo, todo lo que es el Concilio Vaticano II y por supuesto que toda la enseñanza pontificia posterior al Concilio Vaticano II. Bueno, eso es lo primero que hay que ver. Y la Fraternidad San Pedro pues está en muchas partes del mundo para todas aquellas personas que prefieren ese rito, aunque está en latín, y pues no todos dominan el latín en la actualidad, ¿no? Es verdad que en una fase experimental de después del Concilio Vaticano II se incurrieron en muchos excesos, pero no es honesto invocar esos excesos que hubo despuesito del Concilio Vaticano II para decir que el Novus Ordo es algo herético o algo que no es válido o que es posible que no sea válido y preferiblemente mejor asistir a las misas del rito tridentino. Eso es falta de rectitud. En la actualidad sí podríamos encontrar sacerdotes pues un poquito pues no muy leales a las rúbricas. Las rúbricas que se encuentran en el misal romano son precisamente para eso, para no incurrir en excesos, para que no se celebre conforme al criterio personal del que preside la celebración, en fin, ¿no? Hay una serie de normas que garantizan
y dan seguridad de que lo que se celebra en una misa bien hecha se celebra aquí y en cualquier parte del mundo. La vigilancia quizá a lo mejor sea algo que es una tarea que tenemos que realizar. La vigilancia y pues también, ¿no?, las amonestaciones a los sacerdotes que pueden ser denunciados, ¿no? Si en lugar de decir el Padre Nuestro cantan el Padre Nuestro de un tono latinoamericano que no tiene que ver ya siquiera con la letra, pues entonces sí se pueden denunciar. No es delito, pero son cosas que son corregibles. Y eso de generalizar para toda la iglesia, pues no es honesto, ¿verdad? Entonces ya cada sacerdote tenemos la responsabilidad de ser enteramente fieles a la instrucción general del misal romano, que está hecho con perfección. Vamos ya en la tercera edición típica. Es decir, después de esa fase experimental de los primeros 2, 3 años, 4 quizá, se hicieron muchas observaciones a la celebración del Novus Ordo y se corrigieron. Y sin embargo ha seguido abierta la posibilidad de seguir perfeccionando el rito romano. Es decir, nuestro rito latino está regulado y ese es el vigente. Que pueda coexistir el rito tridentino, sí es factible, sobre todo con aquella generación que ya iba de salida después del Concilio Vaticano II y pues, tuvo el permiso de seguir rezando la liturgia de las horas de antes del concilio, de seguir celebrando pues, como igual que antes del concilio. Y se fue renovando la plantilla de sacerdotes y de obispos poco a poco para no generar igual, no generar una contorsión. Pero de eso a estar en contra del concilio, no estar de acuerdo, quererle corregir la plana a los padres del concilio, o sea, ya está un poquito más agresivo, ya está más violento. Y la contumacia, Alejandro, la constancia en el error. Eso es lo que genera, pues ya advertencias, ¿no? Si ustedes continúan con la intención de ordenar obispos sin el mandato pontificio, se pueden llegar a ser acreedores a una excomunión. Ahí, por ejemplo, sí, bueno, digo, es interesante esa parte, ¿no? Porque ellos terminando el concilio Vaticano II, ¿no? Entra Lefebvre con otros pues en esta negación, digamos, del concilio, ordenan, digamos, no por estar en contra o negados del concilio, ese no es el punto como digo, sí es un punto parteaguas, pero no es por lo cual se les considera cismáticos, sino ya cuando viene la ordenación de los sacerdotes que los vuelven obispos. Y dice, citabas tú hace rato el código dice que precisamente esta parte es porque no hay un mandato, ¿no?, pontificio, cual avale la ordenación de los obispos, y entonces, como decías tú, quedan inmediatamente en excomunión. Después viene Benedicto XVI, que también muchos lo tratan como en esta parte conservadora, y los vuelve, o sea, les concede el perdón, ¿no? Y vuelven a entrar en comunión con la iglesia. Sí, les levanta la excomunión. Pero no pierden el carácter de cismáticos. ¿Por qué? Porque no tienen jurisdicción. No fueron enviados. No fueron ordenados ni incardinados, sino que siguieron teniendo su propia ley, por decirlo así, como una iglesia paralela. Sin embargo, efectivamente, Benedicto XVI le levanta la excomunión bajo la condición de que se fueran poniendo a las órdenes del obispo ordinario del lugar. Uh-huh. Cosa que nunca cumplieron. Que no hablaran en contra del Concilio Vaticano II, ni en todo ni en ninguna de sus partes. Y
Y bueno, pues, con el permiso y la autorización de que podían seguir celebrando el rito tridentino. El rito tridentino además también había sufrido muchas modificaciones hasta 1962. Y el Concilio Vaticano II, con el Sacrosanctum Concilium, el primer documento que salió y que se inició todavía en vida San Juan XXIII, pues ahí fue donde ya se dispuso que se renovara completamente la liturgia toda, ¿verdad? Tanto la liturgia de las horas como el misal romano, se recurriera a las lenguas vernáculas, se ponderó que tenía que haber entendimiento, la voluntad y el entendimiento en la oración, en todo lo que implicaba la celebración. Y pues lamentablemente en el latín, que nadie quita lo bueno, lo bonito y todo lo necesario que es, sin embargo en el pueblo pues no se entendía, ¿no? Bueno, entonces por eso es que Benedicto XVI, Papa Benedicto XVI, les levanta la excomunión, les da permiso de seguir celebrando el rito tridentino, pero lamentablemente no cumplen ellos con lo que se había establecido. De hecho, se había conformado una comisión, ahorita no recuerdo el nombre, para que pudieran llegar otra vez a estar en comunión plena con la Iglesia. No es nada más ser fieles a la doctrina, sino hay que estar en comunión jerárquica orgánicamente, ¿no? Entonces, Ahí, por ejemplo, me surgió una duda porque precisamente ellos, ¿no? Esta fraternidad sacerdotal, mandan una carta al Papa León que se llama, ay, no me acuerdo, se llama la Santa Fe, no me acuerdo exactamente el nombre de la carta, pero en donde ellos manifiestan eh, querer estar, ¿no? En esta comunión con Roma, ¿no? Y donde ellos manifiestan esto, ¿no? O sea, reconocen que Roma tiene la autoridad, ¿no? Que que ellos tienen que caminar con Roma si Roma lo va autorizando. Y bueno, esta carta, ahorita con lo que se viene de estas nuevas ordenaciones episcopales que han enunciado, a mí me parece que ellos hablan en esta carta en cuanto solicitan el permiso, pero como dices, como todavía no está la comunión, digamos, o estas condiciones para tener una comunión completa, como que Roma no les contesta y entonces ellos dicen, ellos son los que no nos están haciendo caso. Nosotros sí queremos estar en comunión con Roma. bueno, en este sentido, Alejandro, hay una antinomia y es una antinomia muy evidente. Es decir, ¿para qué quieren la autorización pontificia para ordenar si no le reconocen ni siquiera legitimidad al Papa? No le consideran legitimidad. Ellos dicen que no son sedevacantistas, pero en los hechos sí que lo son. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve reconocer que existe un Papa y al mismo tiempo, ahí está la antinomia, al mismo tiempo ignorarlo, no hacerle caso? Entonces, ¿para qué piden permiso? Pues son contradicciones insalvables. Ahora, recientemente electo el Papa León XIV, el titular actual, no sé cómo se llama, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, dijo, nosotros seguiremos siendo fieles a nuestro fundador, Marcel Lefebvre, independientemente de cuál sea la escuela en la que se encuentre el Papa actual. O sea, ni les va ni les viene, les resbala, ellos de todas maneras conservarán su autonomía y pues todas las medidas de expansión que ellos consideran pertinentes. Y bueno, pues el haber propuesto al Papa el hecho de que iban a ordenar, pues fue más bien como un signo de educación, pero no de una verdadera sujeción. Si la tuvieran, bueno, pues no cometerían el error por segunda vez. Como dijiste al principio,
tropezar con la misma piedra ya 2 veces. Esto es tristísimo porque se está desaprovechando el hecho de que se les había levantado la excomunión. Pero al repetir exactamente lo mismo que hizo el fundador, es ordenar a los, a A los, los a los obispos. obispos, entonces la contumacia se marca todavía más. Y de nueva cuenta, no es que la iglesia o el papa quiera excomulgarlos, sino que ellos mismos determinan autoexcomulgarse. Entonces el cisma ya de por sí que estaba, pero la excomunión ya no la había. Otra vez, la van a obtener. Lo único que hace el Papa pues, es declarar que pues, efectivamente han quedado excomulgados. Pero es late sentencia, es decir, inmediatamente de que se hace esa ordenación, tanto el que ordena como como el que recibe la ordenación, todos ellos quedan automáticamente excomulgados. Y es una pena reservada para la Santa Sede. ¿Qué significa eso? Que solamente la Santa Sede puede levantar esa pena. Hay pena de excomunión, por ejemplo, para los abortistas. Y también es late sentencia, inmediatamente, tan pronto como se realiza el aborto, quedan excomulgados. Pero no es un delito que sea reservado para la Santa Sede, sino que actualmente y a partir del Papa Francisco, cualquier sacerdote podemos absolver de ese pecado, que es delito. No todos los pecados son delitos. Entonces, por eso también había bulas papales en que los penitenciarios, algunas sedes expiatorias y franciscanos y obispos en general, solamente ellos podían absolver este pecado gravísimísimo. Pero sí, ya con el Papa Francisco cualquiera podemos absolver de eso. Pero la herejía, el cisma y la apostasía son de lo más grave que puede haber. Por eso, el mismo Código de Derecho Canónico establece que, pues, si se va a imponer, se va a reconocer esa excomunión, pues tiene que ser tratado con la máxima moderación y a causa de la gravedad grande del delito. Bueno, entonces, no solamente hay excomuniones que se dan ipso facto, inmediatamente. No, también hay, o puede haber excomuniones que sean resultado de un juicio, ¿no? Ferende sentencia también, esas son. Se ha llamado, por ejemplo, a aquel cardenal José María Viganó, se le Sí, llama, el de Estados Unidos, ¿no? el de Estados Unidos, que fue de allá de Estados Unidos adiós. No me acuerdo si estuvo en uno de los dicasterios de. Sí, a ver, espérame, El, por ahí el, tengo el yo la. ¿Cuál? nuncio, era Nuncio. nuncio apostólico. Bueno, y de repente pues, salió con que era sedevacantista, Ujú. ¿no? Se le llamó muchas veces, se le buscó y no más no respondió. Así es que, bueno, pues ni hablar, fue excomulgado. Ahí sí fue juzgado y excomulgado. Entonces ahorita, pues esa sentencia es tristísima, ¿no? Él sigue operando y manejando y alentando a la desobediencia. Y es otro de los puntos importantes, Alejandro, que caracteriza a una persona y un movimiento cismático, que le hacen un monumento grandísimo a la desobediencia, a la que consideran heroica por causa de fuerza mayor. Entonces les basta que pues le pongan el San Benito al pontificado de modernista, de masónico, de progresista, de liberal, ¿no? Para entonces ellos actuar en consecuencia.
Eso también es una deshonestidad, porque para poder hacer esas aceleraciones, pues tienen que tener una autoridad para juzgar en primer lugar y no la tienen. O tú podrías ponerte a juzgar al Papa o a decir así gratuitamente que la iglesia está infiltrada, como muchos de ellos, de sus amigos, dicen, que está infiltrada de modernismo, de masonería y todo. Pues a ver, denos nombres y apellidos, ¿no? Porque todo eso es materia también de hacer una investigación previa y someter a juicio a aquel sacerdote que de manera escondida, u obispo de manera escondida, pues era o se hizo masón, pero pues para eso está el derecho canónico, que se haga la denuncia, que se integre el expediente, todas las investigaciones, y entonces pues ya se procede. Para eso está el tribunal eclesiástico, para eso está la rota romana, para eso está la asignatura apostólica, instancias judiciales en pleno, que pueden y están facultados. Y ya con el Papa Francisco, cada obispo en cada lugar tiene, ¿verdad?, la responsabilidad de ejercitar el munus judicial. Tiene que hacerlo. Aunque se sirva ciertamente, en su mayor parte, del instrumento por excelencia que es el tribunal eclesiástico. No en todas las diócesis hay tribunal eclesiástico, pero donde lo hay, pues estamos trabajando. Estoy yo también al servicio del tribunal eclesiástico. En fin, ¿verdad? Y sí funciona o está como la 4T, porque ya ves ahora tenemos aquí precisamente en México, ¿no? Viviendo la situación esa complicada desde el año pasado con la rectoría de la Basílica, ¿no? Bueno, es que como todo tribunal, los juicios y las investigaciones están asignadas por el sigilo, el secreto profesional. Nada, es como la confesión. Como la confesión, o sea, ningún sacerdote puede divulgar el pecado de nadie. Y también en materia procesal, pues tampoco, ¿verdad?, se debe ni se puede divulgar absolutamente nada o publicitar nada. Entonces, pues va a ser muy difícil que la prensa pueda tener información fidedigna, ¿no? Casi siempre se ventilan cosas en Radio Pasillo y que de buena fuente y puras ambigüedades. Pero la documentación y la información objetiva queda Como la completo, 4T queda cerrada hasta después de 5 completamente años cerrada. para ver si sí o no. Ni después de 5 años. A ver, ya después de eso pueden entrar a los archivos. Así es. Oye, y en esta parte que decías de la herejía, ¿en qué consiste la herejía? Porque también nuestra gente, pues también muchas veces estamos hablando, diciendo algo, ¿verdad? Y dicen, es que tú eres un hereje, ¿no? Y decías hace rato, son estos 3 puntos muy delicados. Claro. Entonces, ¿en qué cuestión consiste la herejía? Miren, estos 3 grandes delitos terribles, herejía, cisma y apostasía, sus conceptos se encuentran también regulados por el derecho canónico, para no andar cada quien con su concepto y relativizar, por lo tanto, el mismísimo concepto. Es el canon número 751, Alejandro. Le voy a dar lectura. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Bueno, entonces ser contumaz, o sea, continuamente. Alguien puede dar un resbalón o de una manera accidental decir algo que no es propio conforme a nuestra fe. Pero cuando se hace conciencia y se sabe que eso no va conforme a la fe, se divulga, se enseña, se reciben amonestaciones y a pesar de todo continúo enseñando aquello que no va conforme a la fe, bueno, pues ya se puede considerar que la persona está dando todas las señales de una herejía. ¿Alguno de los herejes en nuestra historia de la Iglesia Católica que tengas presente? Bueno, yo tengo presente de la antigüedad,
podríamos citar a Arrio, ¿no? Un personaje venerable, que convencía por su testimonio de vida, pues arrastró a muchísima gente durante muchos años. Y pues no fue sino con los concilios y con doctores de la iglesia como Tanasio, en fin, que combatieron y por fin regresaron a la ortodoxia, pero cuando se les deja más tiempo empiezan a producir muchas consecuencias. Eso es la antigüedad, siglo tercero. Pero, por ejemplo, más acá, pues tenemos a Lutero. Lutero igual, ¿verdad? Con eso de la sola escritura, no, bueno, pues entonces se hace una ruptura y desconexión total. Como dice Jesucristo en el Evangelio, si los sarmientos no están unidos a la vid, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, pues no puede producir frutos. Y no por el hecho de que haya seguidores y que se haya reproducido y que siga todavía 5 siglos después, no por ello podemos decir que sea válido. Entonces, pues es otro hereje, ¿no? Lutero. Por más que se le mire con respeto, etcétera, por esos respetos humanos que hay con nuestros hermanos separados. Pero en su momento, Trento y todos se le consideró hereje. Pues hay otras herejías modernas que no están completamente así declaradas, pero la nueva forma pastoral después del Concilio Vaticano II de tratar a los herejes, pues es llamándolos, ¿no?, a que aclaren ante al actual dicasterio de la doctrina de la fe, que aclaren puntos. Y sí, se presentan, aclaran puntos y todo. Pero, pues cuando se niegan completamente y le siguen, bueno, pues entonces ya quedan sancionados. Por ejemplo, estas doctrinas orientales, ¿no?, que se han querido mezclar con nuestra fe católica, pues también han tenido que, pues, dar cuentas ante Roma para que aclaren. La teología de la liberación, que en principio se le puede considerar producto de una praxis latinoamericana y todo, pues tenía errores graves en cristología, en metodología, que el mismo Joseph Ratzinger, siendo prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, hizo patentes, ¿no?, en una instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación. Entonces, bueno, pues no quedaba sino adecuarse a la doctrina de la Iglesia, o bien, bueno, pues entonces a pedir permiso para salirse, y eso fue lo que hizo, por ejemplo, Leonardo Boff. Se salió de su orden religiosa de franciscano, se casó y le siguió por otros caminos, ¿no? Ahora anda pues con la cuestión de la ecología, en fin. Pero ya no se les va a llamar o tildar de herejes. Eso ya ha quedado así como que un poquito. Aunque de hecho, cualquier cosa, como lo dice el canon, si tú predicas así, ¿no?, contumazmente algo que no va conforme, pues lo más probable es que te llamen, ¿verdad?, a dar cuentas, para corregir, aclarar, rectificar, retractarse. Bueno, entonces eso, por ejemplo, ahora que me preguntas de la herejía. En este mismo canon sigue punto y coma, apostasía. Es el rechazo total de la fe cristiana. Eso es todo. Es todo lo que dice acerca de la apostasía. Es el rechazo total de la fe cristiana. ¿Quiénes han rechazado totalmente la fe cristiana? Por ejemplo, los masones, ¿no? Ellos rechazan totalmente la fe cristiana. Entonces, y por ejemplo, que eran bautizados, ¿eh? Sí, ya tiene hace unos años que sucedió tanto aquí en Querétaro como en algunas cuestiones allá en Europa, en donde había gente o grupos que pedían que se les quitara, digamos, el bautismo, pues, o ya no tener
la fe del bautismo. ¿Ellos entran en esta parte de rechazar totalmente la fe? Sí, totalmente. Son personas que quieren entrar y ser admitidos en grupos satánicos, sectas satánicas. Entonces las mismas sectas satánicas les piden como requisito obtener de parte de la iglesia o de la diócesis alguna leyenda, algún documento en donde se les indique que han apostatado, una constancia de su apostasía. Es tristísimo. Acá en la Arquidiócesis Primada de México, pues es sello que se les ha ofrecido anotar en el libro de bautismos, apostató de la fe con tal fecha y con tal documento. O sea, ¿aquí ha habido casos en la Ciudad de México? Sí, por supuesto. Y yo creo que los ha habido en todas diócesis en donde hay sectas satánicas, que son muy discretas, ¿no? Incluso ellos no andan vestidos de demonios ni de brujas, son gente muy bien educada, saco y corbata, en fin, ¿no? O sea, se mezclan en la sociedad civil y no te das cuenta que son satánicos. Lo que pasa es que Hollywood y las películas pues nos los presentan ya en las actividades propias de ellos, ¿no? Como por ejemplo los expedientes Epstein, ¿no? Son cosas así muy, muy, muy duras, muy graves. Pero en la calle pues, ni cuenta te das quién es. Yo alguna vez haciendo un bautismo colectivo en una de las parroquias en las que yo he estado, pregunté antes de hacer las promesas bautismales. Renuncian a Satanás. Les dije, si hay alguien aquí que tenga compromiso con el demonio, se va a quedar callado, pues mejor sálgase. Pero yo lo dije de una manera coloquial, incluso un poquito como de broma. Uno de los padrinos se levantó, enojado, se dio la media vuelta y se fue. Ante la mirada sorprendida de los mismos familiares y de las otras familias, porque era colectivo. Es increíble, o sea, no sabemos. Caritas vemos, corazoncitos, no sabemos. Pero es verdad, ellos piden el desbautismo. Para empezar, pues eso no existe. Sí. No existe porque el bautismo marca carácter, no se puede quitar, ni la confirmación tampoco, ni el orden sacerdotal. Los que quieran hacerse satánicos pues, van a ir así al infierno, lamentablemente, en su carácter de bautizados, de confirmados, o en su carácter de sacerdotes o hasta de obispos. Pero ya es responsabilidad de cada quien y solamente Dios conoce el corazón de cada persona. O sea, no se puede, no podemos hacer juicios y dar nombres específicos de quienes se han ido al infierno por eso, ¿no? No, definitivamente. Sí, ahí te preguntaba porque, bueno, aquí en la ciudad, como dices, ¿no? Y digo, no creo que solamente aquí en la ciudad, sino en otros lados la cuestión ha sido más discreta, pero sí si no me equivoco, fue ahí en Querétaro, sí hicieron como hasta tipo manifestación, pues, de que era pues un grupo no sé qué tan numeroso, creo que no llegaban a 50, pero pidiendo esta parte, ¿no? Que fueran como desbautizados. Entonces, digo que un ejemplo claro, pues, de decir, sí soy apóstata porque no quiero la fe de la iglesia, ¿no? Porque está también la otra parte en donde, pues, muchos también, ¿no? Dicen, es que yo sí soy católico, soy guadalupano, pero no estoy de acuerdo quizá con ciertas normativas que la iglesia va manejando, ¿no? Y ahí, digo, no sé si sea también un cierto... Qué bueno que tocas esta variante, porque se ha abusado también de la palabra apostasía para denominarle así a cualquiera que pues, tenga una fe a lo mejor infantil, a lo mejor no muy madura, o que no sea practicante, o que, en fin, no compagine su fe exactamente como la fe de los tradicionalistas, que se autodenominan tradicionalistas. Un tradicionalista clásico pues va a considerar que el católico normal que estamos vigentes, sacerdotes vigentes, somos apóstatas. ¿Por qué? Porque no seguimos los cánones de antes del Concilio Vaticano II. Ujú. Van a considerar apóstata a los obispos ordinarios, van a considerar apóstatas a todos los papas que vengan después de Pío XII.
o los van a tachar de masones y de otras cosas. Entonces hay un abuso ciertamente, ¿no?, de apostasía. Pérdida de la fe no es lo mismo que rechazar la fe. Hay mucha gente que pues, ha perdido la fe o se enoja o hay un tiempo en el que se encuentra latente, ¿no? Pero no son apóstatas. La apostasía sí, consciente, contumaz, es un rechazo. Hay un documento del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sobre el Espíritu Santo. Y ahí él comenta ese versículo donde Jesús dice que todo pecado va a ser perdonado en la tierra y en el cielo, pero menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Comentando eso en 2 páginas, me quedo yo estupefacto, porque él dice, el rechazo pertinaz de los efectos de la preciosísima sangre de Cristo, el rechazo pertinaz de la fe cristiana y del Salvador, pues no puede producir otra cosa sino que la persona se condene. También Jesús lo dijo en el Evangelio, ¿no? Y la causa de la condenación es esta, que han rechazado la fe. Han rechazado la luz, se han preferido las tinieblas. Esa es la causa de la condenación. Lamentabilísimo, ¿no? Entonces el rechazo, eso es. La apostasía hay que asociarla más al rechazo que a una situación incluso inconsciente, a una circunstancia temporal del alma por la que vaya atravesando, a lo mejor de ignorancia, a lo mejor falta de oración, a lo mejor falta de práctica sacramental, en fin, ¿no? Pero no son apóstatas. Sí, porque digo, te digo, como esa parte también del término hereje, ¿no? En alguna cuestión, sí, es que eres un hereje, ¿no? Y bueno, al final no tiene, como dices, ¿no? Un sentido riguroso, ¿no? En esa parte, ¿no? Y que también es bueno saber, porque muchas veces, pues sí, a lo mejor ahora que alguna de las mamás que nos ven, ¿verdad? El domingo que no quiere ir su hijo a misa, le va a decir, no eres hereje, eres apóstata, porque ya lo vi ahí. Así es. Bueno, también hay que contemplar algunas realidades actuales que el mismo Concilio Vaticano II meditó, y es la secularización. La secularización es un fenómeno en el que Dios queda en segundo lugar o en último lugar, y si es posible, fuera de lugar. Pues explícanos un poquito más ese término de secularización. Perfecto. La palabra secularización la utilizamos mucho para designar esa realidad en la que, a diferencia y en contraste con la época de la cristiandad, de la Edad Media, en la que pues, la fe era la rectora de la vida social, acá lo que es rector de la vida social es el mal llamado laicismo. Es decir, sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de la constitución política, sacar a Dios y dejarlo guardadito en las iglesias, ahí a ser posible en la sacristía, ¿no? Eso fíjate que es una, ¿cómo se llama? Cosa como curiosa porque, sí, digo, aquí en México al final, ¿no? Viene este pleito, pero hay muchos países, ¿no? O sea, digo, mismo Estados Unidos, ¿no? La cuestión de la protesta en los juicios es delante de la palabra de Dios, ¿no? Tienen una relevancia. El mismo Donald Trump saca comunicados en torno a la resurrección, ¿no? En torno a la Pascua, en torno a la Navidad, ¿no? También saca sus comunidades, de acuerdo a esta fe que ellos profesan, ¿no? Que no es parte de la católica. En esta fe cristiana que ellos profesan, pero también, por ejemplo, hay países como Perú que la misma constitución, ¿no? La misma constitución tiene marcado un artículo en donde dice toda la población debe de ser católica, ¿no? Entonces y son países que van caminando así. Hay otros países en donde son potencias mundiales y van muy pegados a esta parte de la fe. Y en México es donde pasa como, digo, bueno, yo creo otros países también, ¿verdad? Pero una realidad que vimos es en México que pasa esta parte, como dices, de no estar, ¿no? Dentro de la fe, como
pues sí, este cierto rechazo, ¿no? Que va dando y que se quiere sacar de todos lados. Bueno, la palabra secularización viene de siglo, ¿no? Século, o sea, del siglo. Ir conforme al siglo. Entonces, pues así, en ese sentido, puede haber un enfriamiento, que la gente deje de ir a misa, que deje de confesarse, ¿no? Aunque se consideran y se confiesan católicos, sin embargo, se van enfriando. Ya cada vez puede ser que haya menos vocaciones, puede ser que haya muchísima facilidad para hacer sintonía con la ideología de género, con las mujeres, por el respeto de sus derechos de mujer, ¿no? Por el derecho a decidir. El derecho a decidir y cosas así que pues, no compaginan con nuestra fe y en ese sentido pues, se van secularizando y la práctica religiosa se disminuye y a lo más va quedando una especie como de ética cristiana. Pero ya así, por ejemplo, que digamos, la fe en la resurrección. Sí, sí, sí. Pues ya como que a algunos incluso les da pena predicar eso porque sienten que está fuera de lugar. Mejor predica algo que tenga que ver con la ONG, ¿no? Con los derechos humanos. Y por ahí muchos se resbalan y van perdiendo también la fuerza de la predicación, ¿no? La palabra, de los novísimos, de todo aquello que distingue la fe cristiana y sin la cual no podemos llamarnos cristianos. Y lo dijo Pablo, si no creo en la resurrección de los muertos, pues vana es nuestra fe, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En el fondo, la secularización es eso. Y no nos damos cuenta, porque nos vamos dejando llevar por la corriente, vamos junto con la corriente, y ni cuenta nos dimos cuando dejamos de ser celosos, de ser apasionados por el contenido de nuestra fe, que está bien clara en el credo, y de allí tenemos que partir siempre para predicar. Sí, yo creo que hay dos valores importantes de la fe, como dices, pero nos vamos alejando ante estos, que es el amor y el perdón, ¿no? Y ahora también está muy de moda la cuestión de decir, es que soy buena persona, ¿no? O es que tú eres muy buena persona, ¿no? Y en las redes sociales está llenísimo de eso porque yo soy buena persona, porque el dinero que produzco por redes sociales lo llevo a una comunidad para que haya agua, ¿no? Y entonces, es que es una muy buena persona, ¿no? Pero precisamente esto va alejando de la fe porque al final yo creo que los cristianos no... bueno, sí estamos para ser buenas personas, pero debe de haber un plus más, no solamente el ser buenas personas, y me parece que se da en esta parte del amor y del perdón, y también en la cuestión de decir, pues sí, venimos a construir un mundo diferente y a construir el reino de los cielos desde aquí. Bueno, en relación a eso que dices, se ha filtrado sin darnos cuenta también el culto a la personalidad. Ya no se hacen las cosas a mayor gloria de Dios, sino más por gloria humana, ¿no? Por una autopromoción de la persona. Entonces, pues sí, efectivamente puede hacer grandes obras y todo, pero pues cada quien va llevando agua para su pozo, ¿verdad? Porque finalmente adquiere credibilidad, adquiere publicidad, y todo reditúa finalmente en obtener otros ingresos, ¿no? Mientras que Teresa de Calcuta, por ejemplo, una persona muy famosa, premio Nobel, todo, y vivió pobre. Y todo lo que alcanzaba ella a obtener inmediatamente lo canalizaba realmente en favor de los más necesitados, pero no para el culto a la personalidad, sino realmente motivada por el consejo evangélico por excelencia. Sí, exactamente. Muy bien. Mira, es que me falta nada más dar lectura a ese canon que es justamente el que va a hacer que el 1 de julio queden excomulgados, no porque sea realmente el deseo del Papa o de la Iglesia. Sí. Bueno, digo, qué bueno, antes de que lo leas, sí es bueno aclarar esa parte. O sea, a ellos la Iglesia no los está excomulgando
O sea, no hay, como dices, no hay un proceso para decir, bueno, van a quedar fuera, sino más bien ellos mismos ya bajo este canon que vas a leer, que es, digamos, como la condición de la iglesia, ellos mismos dicen, quiero salir. O sea, es decir, como si en una escuela te dijeran, tienes que traer uniforme azul todos los días, y tú dices, yo voy a ir de mezclilla, y si vienes de mezclilla te corremos. Más o menos ahí viene Qué buen ejemplo. esa parte del canon que nos vas a Es leer. correcto, es correcto. Sí, mira. Bueno, Canon 1387. Todavía hasta hace algunos años era el 1382, por si alguien tiene un código de derecho canónico, pues de hace algunos años, ¿no? Actualmente es el 1387, pero es exactamente el mismo canon, solo que se cambió de lugar. Dice, el obispo, o luego entonces tiene que ser un obispo legítimo, ¿verdad? El obispo que confiere a alguien, puede ser un laico, puede ser un sacerdote, ¿no? Puede ser una mujer, ¿no? El obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración, incurre en excomunión late sentencia, reservada a la sede apostólica. La sentencia quiere decir inmediatamente. Inmediatamente, sin que tenga que haber un juicio, un proceso, incurre inmediatamente, ipso facto, inmediatamente. Ya lo más que hace la iglesia al día siguiente o en esa semana, pues es declarar que efectivamente, confirmar que lo han hecho. Pues esperemos que el 1 de julio se detengan, como dices, le den un valor a esta excomunión que se les levantó y puedan seguir en este caminar, como te digo, de la carta que han sacado, no al Papa León, para poder seguir en esta comunión. Así es, y si ellos alegan que pues no atienden el Código de Derecho Canónico actual porque está infestado de doctrina del Concilio Vaticano II que ellos no reconocen, entonces tendrían que acatar el Código de Derecho Canónico de 1917. Y allí, ese canon no se ha movido, o sea, sigue siendo el mismo. Entonces, aquí los tengo ya seleccionados, pero ya se nos acabó el tiempo, Alejandro. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que yo veo con mucho interés y te felicito de verdad. Esperemos que pues tengas muchos más entrevistados. No, deja más entrevistados, más visas para que podamos ayudar a la gente también. Ahora vayamos a poner, en lugar de luz y agua, vayamos a poner alguna capilla bonita en algún pueblo lejano. Eso me parece muy bien. No, muchas gracias, Carlos, por haber venido, por habernos acompañado. Oye, das ciertas conferencias o pláticas o cómo le podemos llamar en torno a la Virgen María. Y sí, ¿no? Sí. Muchas gracias por preguntarme esto. En la rectoría que yo atiendo como rector, rectoría de San José de los Cedros, Coajimalpa, yo tengo allí pues una transmisión continua de los días 13, tocar el tema de la Virgen María, muy especialmente de Santa María Rosa Mística, cuyo culto, escritos y todo fueron aprobados con el Niki Lobstad, que ya actualmente es lo más que se puede hacer, por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, en el 4 de julio de 2024. Entonces se aprobó y pues yo me hice de los libros, de todo lo que, la información pertinente para dar a conocer esta aparición, porque realmente fue una experiencia mística. Pierina Gili fue una señora, murió a principios de los años 90 y en total obediencia, en total sumisión a las autoridades de la iglesia, al obispo, al párroco, al confesor, al director espiritual. Te vamos a invitar a que nos expliques todo eso, porque aquí tuvimos ya tuvimos una invitada. Ella la cogió, ya verán ahí tenemos la entrevista en 2 partes, me parece, o 3 partes, pero ya también estamos próximos a publicarla, pero
ella, digamos, también tiene como ciertas revelaciones, la coge un poquito la cuestión de la diócesis de Tlalnepantla, en donde, como tú dices, la ve un sacerdote que es psicólogo, un sacerdote exorcista, tiene su director espiritual, ¿no? Y ahí más o menos la van guiando. Pero qué bueno que tú desde esta parte que también has estudiado la cuestión del derecho y esta parte de conocer esta experiencia de la Rosa Mística. Santa María Rosa Mística es la Santa María advocación. Rosa Mística de esta advocación, nos puedas ir aclarando algunos de estos detalles de cómo va siendo este proceso para poder decir esta revelación Claro que sí. es cierta. Sí, muy brevemente. Ha habido reglas para discernir cuando existe realmente una aparición, una locución interior, o la persona se lo inventa, o bien es Satanás. Puede haber cualquiera de estas tres posibilidades y entonces hay que discernir, porque en cualquiera de las tres la diferencia es difícil de distinguir. Entonces tiene que haber observación continua, tanto en lo que dice el interlocutor, que ahora pues, les decimos videntes, ¿no? ¿Qué es lo que dice a lo largo de un tiempo muy prolongado? E empezar a detectar allí pues herejías, ¿no? O si está todo conforme a la doctrina cristiana, no se le echa pleito al concilio, no se le echa pleito al papa, porque luego hay algunos que pues ni siquiera le disimulan, ¿verdad? Y entonces los frutos, sobre todo de la obediencia del vidente. Si al vidente se le impone silencio, obedece. Si al vidente se le impide o se le pide que no vaya al lugar de las apariciones, no va al lugar de las apariciones. Entonces la obediencia es una señal, es un síntoma de que pues, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Y generalmente lo más seguro cuando la iglesia emite un dictamen es cuando el vidente ha muerto. Se cierra el ciclo de las apariciones, de las revelaciones, de las locuciones interiores, se analiza todo el mensaje y bueno, pues ya tiene un margen de seguridad. Ha ocurrido que un obispo pues, entusiasta, hasta cierto punto incauto, pues le da Niki Lobstad en su diócesis a los primeros escritos, ¿no? Pero luego se jubila el obispo, ya no puede continuar allí vigilando aquello. El siguiente obispo pues, no está de acuerdo y ya no le da aprobación. La vidente se va a otro país y allá en su otro país empieza a decir lo que quiere y lo que le viene en gana. Y la Virgen me dice, y yo tuve el Niki Lobstad en su momento del obispo fulano y tal. Entonces se escapa de control. Para evitar eso, justamente, bueno, pues hay que esperar a que muera la persona. Así es. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los niños de Fátima, vivía todavía Lucia, cuando empezaron a hacer el santuario, cuando empezó el proceso de beatificación de los niños y todo. Tan es así que la vidente que estaba viva todavía, que era Lucia, pues estuvo en el proceso de beatificación, ¿no? Y ahora ya es venerable. No se podía hacer otra cosa sino hasta que se completara, justamente que muriera, para entonces discernir sobre los escritos, que son muchos. El diario espiritual de la hermana Lucia es muy grande. El epistolario es muy grande. Entonces, de aquí a que puedan revisarlo todo y que esté conforme, yo creo que sí, no nos va a tocar a nosotros. Sí. Te vamos a invitar una segunda ocasión que nos hagas favor de venir para compartir todo esto. ¿Cómo no? Muchas gracias por haber venido hoy y habernos compartido pues estos momentos también difíciles que vamos viviendo como iglesia. Por supuesto. Muchísimas gracias, Alejandro, y espero volver a estar aquí contigo. Y nada más, en tu Facebook es donde transmites en vivo. ¿Cómo te estás? Transmitimos en vivo en el Facebook de la Rectoría. Ok. Se llama así, Rectoría San José Coajimalpa.
Para la que lo busquen, página. entonces nos vamos a poner abajo en la descripción la página para que lo puedan buscar y todos los 13 de mes puedan participar en estas pláticas que va dando el padre y que lo externa y también son transmitidas allá en Colombia. No, no en Colombia, es en Costa Rica. Ah, en Costa Rica, lo perdón. transmiten en YouTube, se vincula y lo bueno es que en YouTube permanecen y en Facebook a los 30 días ya Ya lo quita. se borra. Sí. Entonces ahí en YouTube los podemos encontrar, por ejemplo, Conferencia Santa María Rosa Mística. Y ya con eso, Y ya ahí aparece el padre. ahí aparece. Muy bien, si has llegado al final de este video, te recordamos le puedas dar like, te puedas suscribir. A ti nada te cuesta, a nosotros mucho nos ayuda. Suscríbete a todas nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, en TikTok, en Spotify. Recuerda, De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación.